Qué bueno que estemos hoy acá. Buenos días. Buenos días para todos. Vamos a escuchar esta canción de la Ivy, se llama Contempla a Dios. Y es una canción que nos habla de su grandeza, de la soberanía de Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios. En su trono está. Buenos días para el que va llegando. Contemplable, nadie es como él, venid y adorable. Buenos días, Karina. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que él habló. Buenos días, don Wilmar. Quien comprende su gran majestad. Dios en su trono está, venid y adorable. Contemplable, nadie es como él, venid y adorable. Mientras van llegando los hermanos, escuchemos esta canción, como les decía, se llama Contempla a Dios. Buenos días, Daniela, bienvenida. Juan Pablo, bienvenido. Qué bueno que estés acá acompañándonos. Contempla a Dios. En su trono está. Venid y adorarle. Contemplemos a Dios esta mañana. Nadie es como él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre.
Bueno, hermanos, buenos días. Espero que hayan estado escuchando con nosotros la canción Contempla a Dios. Les dije de qué agrupación era, de la IBI. Esta canción es una canción hermosa y preciosa, de las canciones modernas que realmente tienen letra, tienen significado, que nos hablan acerca del Señor y de lo que Él es y de lo que hace por nosotros. Entonces, qué bueno que ustedes hayan estado escuchando una parte de la canción, todos aquellos que llegaron al principio. Sean bienvenidos todos. Si se dieron cuenta, el tema de la predicación, del mensaje de esta mañana, es comprobando una fe genuina. De eso vamos a hablar. ¿Dónde está ese tema? ¿Dónde está ese pasaje de la Biblia que nos va a hablar esta mañana acerca de cómo comprobar que usted y yo tenemos una fe genuina o cómo se comprueba una fe genuina? Entonces, de eso vamos a hablar y el pasaje lo encontramos en Primera de Pedro. ¿En qué capítulo? En el capítulo 1, los versículos del 6 al 7. Vamos de una vez a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice así la bendita palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estos dos versículos son los que vamos a tomar para hablar acerca del tema que hoy nos reúne, el tema que hoy Dios ha permitido que estudiemos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para colocar en las manos de Dios este tiempo y para que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y nos muestre la necesidad de las pruebas, el porqué de las pruebas y realmente saber enfrentarlas conociendo el sentido de ellas. Aquí estamos esta mañana. Dios, te damos infinitas gracias por regalarnos una nueva semana de vida, una semana en la que podemos descansar en ti, una semana en la que podemos acrecentar, Señor, nuestra dependencia, porque es lo que tú quieres, más dependencia y menos independencia de ti. Sabes que el pecado ha generado eso en nosotros, el pensar o creer que no te necesitamos para todo en nuestras vidas, pero tu palabra nos habla que debemos siempre buscarte, siempre depender, Señor, y confiar en ti. Que sea hoy tu palabra iluminándonos, que sea hoy tu palabra mostrándonos, Señor, por qué es necesaria la prueba y qué hace la prueba en nuestras vidas y que es indispensable, Señor, para un crecimiento, que es indispensable, Señor, para confiar, para humillarnos, para hacer una obra en nosotros. Enséñanos, Señor, a través de este pasaje lo que tú quieres que aprendamos y que realmente no seamos oidores olvidadizos de esta palabra, sino hacedores de ella, entendiendo y comprendiendo lo que tú pretendes o deseas, Señor, a través de la prueba. Así que te damos gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándome a mí a transmitir este mensaje y a mis hermanos, Señor, a entenderlo y aplicarlo en sus vidas como en la mía lo debo hacer yo también, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, estamos en Primera de Pedro y qué bueno contextualizar esta carta. ¿Por qué Pedro escribió acerca de este asunto de las pruebas? ¿Qué pretendía él al escribir esta carta? Esta carta está dirigida a creyentes que estaban en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía. ¿Y qué pasaba con estos creyentes? Que ellos estaban pasando
por diversas pruebas. Y la carta lo menciona varias veces. Ellos estaban afligidos por las diversas pruebas. Ellos estaban sorprendidos por el fuego de la prueba. Resulta que Roma había sido incendiada el 19 de julio del año 64. Y a partir del incendio de Roma comenzó una persecución por parte de Nerón a los cristianos, acusándolos de que ellos eran los culpables de que Roma se hubiera incendiado. Esto hizo que los cristianos pasaran por dificultades muy duras y hacía que estas aflicciones pudieran hacerlos caer en la tentación de abandonar al Señor, en la tentación de no caminar con Él, en la tentación de pronto hasta blasfemar del nombre del Señor, de apostatar de su fe, de su creencia. Entonces, lo que quería Pedro con esto era confortarlos, animarlos, ayudarlos a que ellos respondan bien ante las situaciones que están enfrentando, por más difíciles que éstas fueran. Él les hace recordar algo más adelante, y es que ellos son el pueblo escogido de Dios, ellos son el real sacerdocio, ellos son una nación santa y que tienen un propósito, y que las pruebas realmente son de carácter pasajero. Las pruebas no son de un carácter permanente, según nosotros creemos o pensamos cuando estamos en la prueba. Entonces es para fortalecer, animar a los creyentes que están pasando por diversas pruebas. Bueno, entonces acá cuando uno busca la palabra que aparece en el texto que es prueba, habla de que la prueba también es una tentación. Pero aquí la prueba o tentación que están sufriendo los creyentes es de dejar a Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos preguntarnos, hermanos. Cuando usted está pasando por pruebas de cualquier índole, hay unas más fáciles que otras, son de diferente carácter. ¿En qué sentido? Hay pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas emocionales, pruebas afectivas, hay pruebas de toda índole. Y de acuerdo a la prueba, muchas veces nosotros nos vemos tentados a abandonar al Señor, a dejar sus caminos. Y uno dice, no, yo no me aparto del Señor, porque uno lo dice como Pedro, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar firme, mi fe es una fe fuerte, mi fe es una fe sólida. Es lo que por lo general todos decimos. Pero la prueba muestra otra cosa. Muestra que realmente nuestra confianza no es tan fuerte como esperábamos. Entonces acá Dios tiene algo que tenemos que entender, es el contexto de lo que Pedro les estaba diciendo a ellos en los versículos anteriores de Primera de Pedro 1. Y es que les había dicho que ellos tienen una herencia reservada en los cielos, que todo creyente tiene una herencia reservada en los cielos. Les está diciendo que los creyentes son guardados por el poder de Dios para salvación. Pero a pesar de todo eso, frecuentemente Dios permite y permitirá que los creyentes, si es necesario, como acabamos de leer, seamos afligidos por diversas pruebas. Así como ocurría en los tiempos de Pedro y en los tiempos de los apóstoles. Ahora, ¿qué nos dice Pedro acerca de estas pruebas? Y lo primero que vemos lo encontramos en el versículo 6, la primera parte. Primera de Pedro 1:6, la primera parte, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué? De lo que les acabo de decir. Que se alegran de que tienen una herencia reservada en los cielos, que son guardados por el poder de Dios para salvación, pero aunque ahora dice, por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ahora lo que yo quiero que veamos es esa parte. Por un poco de tiempo, o sea que lo que entendemos acá es que las pruebas durarán por poco tiempo. Una prueba por lo general no dura toda nuestra vida, aunque hay excepciones.
será durante un tiempo. Recuerde que la palabra de Dios, hay diferentes traducciones de la Biblia que nos hablan acerca de que cuando dice poco tiempo, por poco tiempo, están diciendo momentáneamente o durante un tiempo. La Reina Valera dice poco tiempo, ya que Dios permite las pruebas solo con un propósito, o sea, momentáneamente, por un poco de tiempo, pero tienen un propósito definido las pruebas. Las pruebas, entonces, no durarán para siempre. Ahora, ¿cuánto tiempo durará la prueba? Vamos a ver dos asuntos al respecto. La primera es que durará el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para lograr el propósito establecido por Dios. Sabiendo o conociendo esta verdad, debemos aprender a tener paciencia. Sabiendo o conociendo esta verdad que durará en el tiempo necesario, entonces debemos aprender a tener paciencia esperando que Dios cumpla su propósito por medio de la prueba. Dios está haciendo algo. Nada pasa porque sí. Todo tiene una razón. Y la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran o ayudan para bien. Si respondemos bíblicamente a la prueba, estamos respondiendo bien a ella. Y esto va a producir que de pronto la prueba dure el menor tiempo posible, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron probadas. Uno de ellos fue Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Dios probó si Abraham lo amaba más a él que a su hijo. Y Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y eso lo pueden buscar ustedes en Génesis 22, capítulo 22, versículos del 1 al 19. También vemos otra prueba, y esa prueba fue la de José, que era hijo de Jacob y era aborrecido por sus hermanos. José tenía 17 años cuando comenzó una prueba muy dura para él. Esta prueba fue que sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes, estos lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. La prueba de José duró 13 años. Él tenía 17 años cuando fue apartado de su familia, apartado de su padre y llevado a un país extraño donde abundaba la idolatría, donde abundaba el paganismo. A la edad de 30 años, él fue presentado a Faraón y la prueba entonces vemos que duró ¿cuántos? 13 años, hermanos, 13 años. Pero fue de gran bendición porque él entendió que lo que los hermanos habían decidido para mal, Dios lo obró para bien. Entonces, ¿cuánto durarán las pruebas? Primero, el tiempo que sea necesario. Y segundo, ¿cuánto durará la prueba? El tiempo también que estemos en la tierra, eso durará la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas siempre van a estar en nuestras vidas. Solo durarán entonces el tiempo que estemos en esta vida terrenal. Como les digo, pasamos una y comenzamos otra. A veces se demoran tiempos para llegar, a veces estamos en una prueba permanente, especialmente cuando Dios está tratando con nosotros, cuando está sacando el pecado. Entonces es un proceso de toda la vida. Es un proceso donde el Señor nos está enseñando muchas cosas acerca de nosotros, pero también acerca de Él. Vamos a ir a 2 Corintios 4:17. Vamos allá a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el Señor les está hablando por medio de Pablo a los Corintios, diciéndoles que algo
algo que les está ocurriendo a él y a los que lo acompañan para llevar el evangelio. ¿Y dónde encontramos la razón por la que Pablo está hablando de estas cosas? Ahí mismo en 1 Corintios 4, vamos a ver los primeros versículos desde el 7 hasta el 9. Vamos a leer y mire lo que dice la palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire lo que está diciendo Pablo, o sea, le está mostrando esperanza. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién los había llamado y el propósito del llamamiento que Dios les había hecho. Y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sea cual sea la situación que Dios le está permitiendo pasar a usted o a mí, son para nuestro bien, para una mejor vida cristiana, para que nuestro carácter sea perfeccionado. Ahora yo quiero que reflexionemos juntos al respecto de lo que venimos mirando. ¿Cómo estamos respondiendo a las pruebas que nos suceden? Pensemos y meditemos. ¿Usted cómo está respondiendo a la prueba que le sucede? ¿Cómo estoy yo respondiendo a la prueba? ¿Cómo reaccionamos? De tal manera que la prueba pase lo más rápido posible. Muchas personas en la prueba se alejan de Dios, cuando lo que Dios pretende es que le busquemos. Entonces, ¿qué está mostrando la prueba? Lo que hay en el corazón de la persona. Cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta de algo maravilloso. Y es que en este texto, la prueba consiste en probar la fe del creyente, en saber qué clase de fe tiene, en quién está colocada su fe, si su fe es una fe genuina, una fe auténtica o una fe falsa. De eso está hablando. Ese es el motivo para el cual en este contexto Dios está probando a su pueblo. O al contrario, en esta reflexión que nos estamos haciendo preguntas, ¿estamos renegando contra Dios? Yo quiero que mediten en esto y piensen, hermanos, porque todos estamos pasando por diversas pruebas. Algunos pérdida económica, algunos no tienen trabajo, algunos tienen problemas económicos, deben cantidades de dinero, algunos a diferentes personas, otros se metieron en pagadiarios y están ahogados por tomar malas decisiones, porque muchas veces estamos en prueba porque no hemos buscado la voluntad de Dios y estamos recibiendo una disciplina de Dios y muchas veces tomamos esa disciplina como prueba, pero la disciplina es consecuencia de nuestras malas acciones, consecuencia de que no estamos obrando bien, y estoy hablando para creyentes, porque el Señor dice que a sus hijos disciplina. Y luego en ese texto de Hebreos nos habla la razón de esa disciplina y es para que seamos santificados, para que seamos perfeccionados en nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, ¿cómo estamos respondiendo a las pruebas que nos están sucediendo? ¿Cómo estamos respondiendo? Recuerde que la idea es que respondamos conforme la palabra. Les hablaba de ejemplos ahora de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, el Señor le dijo que cogiera a su hijo, cogiera leña, cogiera y lo llevara y lo sacrificara en determinado monte. Y Abraham al otro día se levantó y llevó a su hijo para sacrificarlo. Fue una reacción donde la Biblia no dice que él dudó, que él lo pensó, que él meditó mucho tiempo, no. Él fue y actuó. ¿Qué Dios era el que tenía Moisés? Abraham, el mismo de nosotros, hermanos. El mismo. No es un Dios diferente.
Y de pronto para nosotros nos está pidiendo cosas imposibles, pero no son imposibles. Él está mirando y examinando nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos confesado que Dios es lo primero en nuestras vidas? Pero la prueba está revelando que eso es una falsedad, que Él no es el primero en nosotros. Así que meditemos en esas preguntas. ¿Qué pasa en la prueba? Lo segundo que sucede, que estemos viendo acá, es que nos está diciendo Pedro acerca de las pruebas. Vimos la primera que fue que las pruebas van a durar por poco tiempo. Eso nos está diciendo Pedro de la prueba. Y lo segundo que Pedro nos está diciendo acerca de la prueba es que sucederán si es necesario. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. Ya les dije que de qué se alegran, de lo que vimos más arriba, de que Dios los guarda, Dios guarda su salvación, de que ellos tienen una herencia reservada en los cielos, pero aunque ahora les está diciendo, eso es lo que está ocurriendo, pero ahora eso es lo que va a ocurrir, lo que Dios está haciendo allá en los cielos, pero lo que ahora ellos están viviendo es que ellos están siendo afligidos en diversas pruebas, aunque ahora dice por poco tiempo, pero algo que dice la palabra es si es necesario, o sea que por eso les decía ahora que no siempre las pruebas son constantes, no, si es necesario, la prueba tiene o viene a nuestras vidas. Yo quiero que nos asemejemos a un profesor que está enseñando X materia y él quiere comprobar que sus alumnos entendieron bien el tema. De la única manera que él puede saber si ellos están entendiendo o comprendiendo lo que él les está enseñando es a través de la prueba, a través del examen. Lo mismo hace el Señor. El Señor sabe si entendimos, pero Él quiere que nosotros sepamos que si hemos entendido o no hemos entendido lo que Él nos está enseñando o lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Recuerde que Dios que desea que nosotros seamos como su Hijo. Y ese es el propósito del Señor, formar a Cristo en nuestras vidas. Y para eso es necesaria la prueba, hermanos. Entonces, las pruebas sucederán si es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos y es un Padre misericordioso. Y el deseo y el anhelo de Él es que nosotros pasemos por esas diversas pruebas. ¿Para qué? Para que realmente nosotros maduremos, para que nosotros realmente cambiemos esa mentalidad de pronto que tenemos, para que no sigamos siendo los niños que éramos cuando conocimos al Señor, sino que vayamos progresivamente madurando en nuestra fe, madurando en nuestra dependencia de Él. Porque son necesarias las pruebas. Las pruebas son necesarias y vamos a decir 4 razones y de pronto pueden haber más, pero son necesarias por 4 razones. La primera, porque vivimos en un mundo malo. Como vivimos en un mundo malo, en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, no pensemos que la prueba nunca va a llegar a nuestra vida. Pueden pasar cosas muy duras para nosotros que producen aquellas personas que no han conocido al Señor. Y ustedes saben que Satanás procura atacar al creyente, que nosotros todos los días estamos enfrentando una guerra espiritual, que la palabra nos dice cómo debemos enfrentarla y nos habla de una armadura y nos dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Mire que la palabra lo que nos invita en todo momento es dependencia de Dios. Es dependencia de Dios. ¿Cómo estás respondiendo a las pruebas? Dependiendo de Dios, confiando en Él, esperando en Él. ¿Cómo lo estás haciendo? Un ejemplo de que vivimos en un mundo malo podríamos decir que es la vida de Job. ¿Por qué?
porque Satanás le dijo, permíteme, yo toco su vida, permíteme y verás que él va a empezar a renegar de ti, va a empezar a blasfemar contra ti, ¿cierto? Y entonces le sucedieron una cantidad de cosas, una cantidad de circunstancias que permitieron que Job conociera a Dios de una manera más profunda, hasta el punto que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, otra persona que también fue pedida por Satanás fue Pedro, y Jesús mismo le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces vemos que el enemigo de nuestras almas también desea tratarnos, y Dios lo permite en muchas circunstancias de nuestra vida, pero para un propósito maravilloso. Nunca para nuestro mal, siempre va a ser para nuestro bien, y eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro. La prueba es beneficiosa, así usted y yo no la queramos, porque realmente no queremos pasar por dificultades, por problemas. Nadie desea eso, la carne no quiere sufrir, pero es necesario para que podamos examinarnos y mirarnos detenidamente lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente usted y yo somos. Ahora, otra de las razones por las cuales nos damos cuenta que la prueba es necesaria es porque nuestro carácter necesita ser pulido. Nuestro carácter necesita ser perfeccionado, y Dios usa las pruebas para eso. ¿Cierto que sí? Pensemos, ¿cómo es nuestro carácter? No es el carácter de Cristo. Aunque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, nuestro carácter es un carácter que no se asemeja mucho al carácter de Cristo. Un ejemplo, vemos a Israel, que Dios permitió el exilio del pueblo de Israel y fue llevado, deportado a Babilonia, fueron sacados y llevados, el templo fue destruido. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Sacar la idolatría que había en sus corazones. Para eso Dios permitió esa prueba tan difícil de vivir 70 años fuera de su territorio, fuera de su nación, sin tener un templo a donde ir a adorar a Dios. Eso permitió que ellos se acercaran al Señor y que confiaran en Él y le buscaran con su corazón. Ahora, otra razón para la cual Dios permite las pruebas o por qué las pruebas son necesarias es porque necesitamos madurar, hermanos. Para eso la prueba es necesaria, y Dios usa las pruebas para madurarnos espiritualmente. Ahora preguntémonos, ¿usted y yo necesitamos la prueba? Mire que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo malo y es de lógica que la prueba va a llegar a nuestras vidas, porque tenemos un carácter que necesita ser perfeccionado, que necesita ser pulido, porque necesitamos madurar. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos estancados y de ahí no hemos pasado? Y el Señor permite la prueba para que zarandearnos, para que miremos a Él, para que le busquemos, para que dejemos depender en nuestras propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Recuerde el sermón del monte, las bienaventuranzas. Bienaventurado es el pobre en espíritu. ¿Y cuántos de nosotros realmente reconocemos esa pobreza que nos muestra esa dependencia que tenemos de la fuente que es Dios? Un ejemplo de esa necesidad de madurar lo podemos ver en Jacob, que Jacob también pasó por diversas pruebas. Jacob, después su nombre fue cambiado a Israel. Todo lo que Dios permitió en su vida fue para madurarlo espiritualmente. Fue para enseñarlo a amar al Dios, ¿cierto? A Dios de sus padres. Era lo que Dios pretendía y quería. Ahora, otra necesidad de la prueba es establecer qué es prioridad en nuestras vidas o que tiene el primer lugar. Mire la necesidad de las pruebas. El ejemplo que lo vimos anteriormente fue el de Génesis 22, donde vemos a Abraham, cuando Dios le pide que por favor sacrifique a su hijo. Y cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Dios le está
permitiendo ver a Abraham que se dé cuenta quién ocupa el primer lugar en su vida. ¿Qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? ¿Qué está haciendo Dios en ti a través de la prueba? Examínate, mírate, no te quedes ahí quejándote, llorando, lamentándote, diciendo porque a mí otra vez la misma prueba, porque no la has pasado. ¿No has pensado en eso? ¿Qué has hecho anteriormente cuando estás en esa prueba? ¿Qué has hecho? ¿Estás volviendo a repetir lo mismo? ¿Cómo pretendes pasarla entonces? Si no estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas y sigues tomando las decisiones incorrectas en medio de la prueba. Ahora reflexionemos y pensemos, ¿estás pasando por pruebas? Yo se los pregunto, en este momento, pues el mundo entero está pasando por una pandemia, ¿cierto? Que se llama COVID-19. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la prueba? El propósito de la prueba es lo que les estaba diciendo ahora, las razones por las cuales Dios nos permite pasar por estas diversas pruebas. Recuerden, estamos viviendo en un mundo malo, recuerden que puede ser que Dios necesita que nuestro carácter sea pulido, puede ser que necesitamos madurar, puede ser que necesitamos establecer cuáles son las prioridades en nuestra vida, saber si o no confiamos en Dios completamente, 100%, sin dudas, sin temores, porque si tenemos miedo a hacer la voluntad de Dios es porque no conocemos a Dios y Él quiere que le conozcamos y la prueba también nos sirve para eso. Entonces, ¿estás aprendiendo o aprovechando la prueba para aprender de ella? ¿Estás aprendiendo por medio de la prueba o la estás aprovechando para aprender de ella? Medita, piensa. Son importantes las pruebas, son necesarias, no les temas. Santiago nos dice que gocémonos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y cuando habla de diversas, está hablando de diferente, de todo tipo, de toda índole. Ahora, lo tercero que vemos que podemos aprender de la prueba, basado en Primera de Pedro, versículos 6 y 7, es que las pruebas son diversas, como les estaba diciendo ahora, son diversas, son de todo tipo, de toda índole, de toda magnitud, de toda circunstancia. Hay pruebas como enfermedades, como malestar, como penas, vergüenza pública. Hay pruebas como el abuso, ¿cierto? Qué prueba tan dura a mí me parece como mujer, pero hay pruebas de todo índole por haber perdido algo, haber perdido alguna persona. Pruebas, por ejemplo, cuando somos criticados, porque tenemos soledad. Esa es otra forma en la cual nosotros somos probados, cuando nos sentimos solos. ¿Qué soledad esta? Y si estamos acompañados nos sentimos solos, y si estamos solos nos sentimos solos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pretende o quiere? Que usted tenga la certidumbre de que no está solo, de que Él está con usted. Hay también pruebas de desilusión, de vacío, pruebas de cárcel, de hambre, de desnudez, de persecución. Cantidad de pruebas, como podemos ver. Este fue el caso de los creyentes a los cuales Pedro les escribió. Ellos estaban pasando por pruebas de diverso tipo, diverso índole, por eso les estaba diciendo diversas pruebas. Eran perseguidos debido a su posición frente a Cristo. Fueron obligados a huir para salvar sus vidas, pero les tocó dejar detrás de ellos, dejar hogares, dejar propiedades, dejar bienes, dejar negocios, dejar trabajos, dejar dinero, dejar la iglesia, dejar amigos. Ellos sufrían prueba tras prueba y tenían propósito esas pruebas, porque más adelante nos dice la palabra, ¿qué pretende el Señor con la prueba? Ahora miremos qué hace la prueba en el versículo 7, la parte A. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
Entonces, las pruebas evalúan nuestra fe, hermanos. Ahí hay un comentario que colocó uno de los hermanos, dice que seremos probados como el oro. El oro es pasado por fuego para que salga la escoria, la basura y sea cada vez más fino, más refinado, más puro. Es necesario que sea probado. Así es necesaria que nuestra fe sea aprobada. Entonces, las pruebas que hacen evalúan nuestra fe. A ver, ¿cuántos de nosotros no nos hemos llenado la boca diciendo, yo tengo una fe? Hasta somos tan osados que decimos que mueve montañas. Tenemos una fe que no desconfía en nada de Dios. Y cuando viene la prueba, somos como niños pequeños, haciendo pataletas, nos tiramos al suelo, nos revolcamos, nos enojamos contra Dios, hasta decimos cosas que en nuestro sano juicio no diríamos, pero realmente lo que estamos revelando es lo que hay en nuestro corazón. Uno de los propósitos que Dios tiene al permitir pruebas en nuestra vida es examinar, hermanos, nuestra fe. Esto es importante porque Dios nos salva por medio de la fe. Ese es el medio que Él usa para salvarnos, por medio de la fe. Ahora, ¿qué es lo que las pruebas hacen a nuestra fe? ¿Qué es lo que hacen? Entonces vamos a ver dos cosas que las pruebas hacen en nuestra fe. Lo primero es que la prueba examina la realidad de nuestra fe. Si nuestra fe es una prueba, es fuerte, si nuestra fe es realmente una fe que está cimentada sobre la roca. Y recuerden que la roca es Cristo. Vamos a ver diferentes versículos que nos hablan de que el Señor prueba la fe, así como prueba el oro, el que lo refina, así como lo pasa por el fuego. Y son varios versículos para que tengamos en claro que el Señor no solamente dice acá que nuestra fe va a ser probada como el oro y que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Saben por qué es más preciosa? Porque nuestra fe viene del cielo, porque nuestra fe es un regalo que Dios nos ha dado, pero Él quiere que usted y yo la ejercitemos. Y vamos a mirar el Salmo 66, 10. Salmo 66, 10. Mire lo que dice el escritor de este salmo. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, dice, como se afina la plata, porque la plata también pasa por el proceso que pasa el oro. Y el salmista está diciendo eso. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. O sea que la prueba es como Dios ensayando con nosotros, como mostrándonos realmente lo que hay en nuestras vidas. Es necesaria la prueba. Dice la palabra que de la abundancia el corazón habla la boca y no miente. Y una forma que nosotros, sencilla, que nosotros nos damos cuenta realmente si tenemos el carácter de Cristo, que nos caiga una piedra en el pie y estamos descalzos, no tenemos zapatos. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué dice usted cuando le cayó la piedra en el pie? Nos ha sucedido, nos ha ocurrido. Cuando hay personas a nuestro alrededor que están hablando de nosotros, que nos están juzgando, que nos están criticando. Y por lo general esas personas son de la familia o son de la iglesia porque nos conocen, saben quiénes somos y se atreven a lanzar juicios y críticas contra nosotros. ¿Y cómo se siente usted? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su corazón? El Señor usa todo eso para probarnos, para saber que usted y yo, para que usted y yo sepamos qué hay en nosotros y todo lo que necesitamos colocar delante de Él para que Él cambie y transforme. Vamos a mirar otro texto, vamos a ir a Isaías 48, versículo 10. Vamos a Isaías 48. Han notado que ha habido como un problema con la imagen porque he estado con dificultad que se va la luz, viene la luz del sol.
Yo trato de usar la luz del sol. Entonces, ¿qué dice acá en Isaías 48:10? Dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y acá el Señor, ¿de quién está hablando? De Israel, del pueblo de Él. ¿Y qué está diciendo que Él qué ha hecho con su pueblo? Te he purificado. Y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermanos, es que la aflicción, la prueba, es necesaria, porque el Señor necesita que seamos purificados. Eso hace la prueba, nos perfecciona, nos purifica, examina, como veíamos, la realidad de nuestra fe. Y vamos a otros textos, Zacarías 13:19. Vamos a Zacarías. Zacarías está antes del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Zacarías 13:9. Mire lo que dice la palabra. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué pretende el Señor con la prueba? Hermanos, si hablamos de que Él está examinando nuestra fe y estamos siendo probados, lo mejor sería, o sea, lo correcto sería que en la prueba lo busquemos, que en la prueba vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él va a ayudarnos a salir de la prueba y nos va a ayudar a soportar la prueba y nos va a ayudar a pasar la prueba. Pero muchos toman la decisión equivocada, se van para el lado que no es. Y es que se alejan de Dios, se enojan con Él, abandonan la iglesia, abandonan la familia de Cristo, hasta su familia en la carne la abandonan, pierden el afecto natural. Entonces ahí tendríamos que pensar, ¿realmente has creído? Porque recuerde que la fe es un don de Dios, Él nos la ha dado, y al ser probada es para perfeccionarla. Es como si usted coge el oro y empieza a purificarlo y resulta que no era oro. Entonces, nunca usted metió en ese horno de purificación, no metió oro, metió fue otra cosa, ¿cierto? Y el fuego lo reveló. Esto es lo que muchas veces nos sucede. El fuego revela también si usted o no ha creído, si usted o no tiene el Espíritu de Dios, si usted o no ha recibido la fe que viene de Dios y que solamente la da el Señor. Vamos a ver un último texto, lo encontramos en Malaquías, ya que estamos ahí cerquita, que estamos en Zacarías, Malaquías 3:3. Y quiero leerlos desde más antes, para que lo vean. Quiero que lo leamos desde el 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es necesario para que el oro sea probado, la plata sea probada, es necesario el fuego. Y la palabra del Señor, acá en Primera de Pedro 1, el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, ¿para qué es esa prueba? ¿Para qué es la prueba?
esas diversas pruebas, esas diversas aflicciones, esas diversas dificultades, esas diversas situaciones, es para que esa fe se haya en alabanza y gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, en su segunda venida. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Haciendo como el siervo infiel que mostró a su amo que era fiel, pero cuando el amo se fue y se tardó en venir, mostró otra realidad y empezó a hacer todo lo contrario a lo que hacía antes de que el amo se fuera. Entonces, hermanos, Dios está examinando la realidad de nuestra fe y Dios está revelando y mostrando que nuestra fe no es o una fe genuina y lo que es una fe falsa, porque realmente lo que debe encontrar es una fe genuina, una fe real, no una fe fingida. ¿Para qué también sirve? ¿Para qué el Señor prueba nuestra fe? Como les decía, las pruebas evalúan la fe. Si es una fe real, una fe genuina, una fe auténtica o una fe falsa. Y también para purificar a la fe de las impurezas, porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos creer en el Señor y resulta que no. En la prueba nos damos cuenta que tenemos otras confianzas, otros amores, otros ídolos y acudimos a ellos en medio de la prueba. Nos alejamos de Dios y vamos en pos de los otros ídolos, el dinero, otros brazos, otras personas que nos den lo que de pronto mi pareja no me da, ¿cierto? Entonces la prueba va mostrando todas estas cosas. Y vemos el ejemplo de Abraham, hermanos, considerado el padre de la fe, llamado por Dios a seguirle, pero él era un hombre como nosotros, lleno de debilidades humanas. Y por eso él pasó prueba tras prueba, como nosotros también pasamos prueba tras prueba, para que su fe fuera purificada y para que fuera fortalecida. Si ustedes leen Hebreos 11, hay una cantidad de héroes en la fe que hicieron muchas cosas por fe, creyendo a la palabra de Dios. Pasaron por muchas penalidades, pero su fe no flaqueó, porque era una fe genuina, una fe auténtica y no era una fe falsa. Las pruebas, o por medio de las pruebas, hermanos, usted y yo somos mucho más fuertes y perseverantes en los caminos del Señor. Somos mucho más firmes y somos más pacientes, porque eso es lo que hace la prueba de nuestra fe. Produce en nosotros paciencia, perseverancia, firmeza, fortaleza. Ahora, reflexionemos, pensemos, ¿qué están haciendo las pruebas a tu fe? ¿Qué están haciendo? Medita, piensa, no te quedes ahí con este mensaje y ya, no. ¿Qué están haciendo las pruebas a tu fe? ¿La están fortaleciendo o la están debilitando? Pues se supone que bíblicamente deberían estar fortaleciendo tu fe. Ahora, hermanos, otro aspecto que nos habla Pedro acerca de las pruebas es que las pruebas resultarán en alabanza, como le leí ahorita en Primera de Pedro 1:7, cuando dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Cuando Él se manifieste, nosotros también, dice la palabra, seremos manifestados y que le veremos tal como es Él, porque cuando Él venga, los que están muertos, dice la palabra, resucitarán primero y se les darán unos cuerpos glorificados, y los que estemos vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces, cuando el creyente pasa por la prueba, no solamente es fortalecida su fe, sino que está sembrando para la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo, sembrando para la eternidad. ¿Qué está sembrando usted? ¿Qué está sembrando? Es mi pregunta. Dice la Biblia que Él felicitará a los creyentes por su fe cuando Él se manifieste.
Si ustedes van a Apocalipsis, en los primeros capítulos, el 2 y el 3, que hablan de las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis, menciona constantemente, al que persevere, yo le daré. Al que persevere. ¿Quién persevera? El que tiene fe, una fe genuina, una fe real, persevera hasta el final, hasta que el Señor venga por él. Va a estar perseverante, se va a mantener firme, constante. Es lo que el Señor desea y por eso es necesario que nuestra fe sea aprobada. ¿Ha entendido usted lo importante de que su fe sea aprobada? Ahora no reniegue, ahora alegre, dígale, Señor, gracias, porque voy a salir más fortalecido en mi fe en la prueba. En la segunda venida, el creyente a la vez dará la gloria a Dios porque reconocerá que su fe es resultado de la obra de Dios en sus corazones. Va a estar feliz y decir, Señor, yo perseveré porque tú me diste la fe. Yo perseveré porque tú probaste mi fe para que se hiciera más firme, más fuerte. Así como el oro es probado por los orfebres, por los que trabajan con oro. Señor, yo que soy tu hijo, tú me perfeccionaste por medio de la prueba para que yo saliera victorioso, puestos mis ojos en ti, porque la palabra lo dice que somos más que vencedores en Cristo. Vamos a ver un texto en Hechos 14:22. Espero que el Señor les esté hablando a sus corazones y qué bueno que colocaran los comentarios ahí, qué les está diciendo el Señor a sus vidas a través de esta enseñanza. ¿Qué les está diciendo el Señor? Porque realmente entre más se va acrecentando la prueba y se va volviendo más difícil, va a salir lo peor de nosotros. Va a salir como sale del oro la escoria, va a salir la escoria de nosotros. Entonces, ¿qué dice Hechos 14:22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí está hablando ¿quién? Está hablando Pablo. Pablo está hablando y dice, es necesario. O sea que las pruebas, no, usted no ore para que el Señor no lo pase, no le permita la prueba, no, porque son necesarias, porque a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso está diciendo acá Pablo en Hechos 14:22. La palabra no miente, hermanos, la palabra no miente. Y vamos a Mateo 5:11-12, porque quiero que ustedes vean que no solamente Pedro está hablando de las pruebas, la palabra constantemente nos habla acerca del tema. Mire lo que nos dice Mateo 5:11-12, que está en el marco de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la prueba, hermanos, es necesaria. Espero que lean Apocalipsis y miren esos textos casi al final de cada iglesia, a partir de Apocalipsis capítulo 2 y 3, que habla de las 7 iglesias y dice, al que venciere. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba pasando por diversas pruebas y en la iglesia había muchos que se habían alejado, como vimos en días pasados en Primera de Juan, salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Y la prueba también revela quiénes son y quiénes no son de nosotros. Ahora concluyamos y quiero que concluyamos pensando que Pedro y los diferentes creyentes de todas las épocas deben regocijarse cuando pasen por pruebas.
o se regocijaban ellos, y nosotros nos debemos regocijar, o sea, alegrar, gozarnos cuando pasemos por pruebas, porque las pruebas están haciendo algo muy importante en nuestras vidas, y lo que están haciendo es algo que va a durar para la eternidad. No olvidemos que nuestra fe es más valiosa que el oro, y que nuestra fe se origina en el cielo, y que nuestra fe es un don o regalo de Dios, y que nuestra fe es eterna, porque si Dios nos la dio, es eterna, Él es eterno. Y también tenemos que ver que debemos manifestar una fe verdadera cuando usted y yo confiamos plenamente en Dios. La fe es un don de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un don de Dios que determina al pasar por la prueba el valor que usted y yo le hemos dado a esa fe. Así como la palabra nos invita a guardar nuestra salvación, la palabra nos invita a procurar estar pendientes de ella, no porque se pierda, porque la salvación nuestra está en las manos de Dios, no en las nuestras, es porque valoramos un regalo que usted y yo hemos recibido, que dice la palabra, es inmerecido. Entonces, la prueba realmente es indispensable, es el examen que Dios le hace al creyente, mandando, permitiendo en su vida diferentes situaciones, circunstancias, como vimos, son de diversa índole, de diverso tipo. Por medio de la prueba, Dios pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad que haya en nosotros. Recuerden que es necesario que nuestra fe sea refinada para que sea fortalecida nuestra fe, y que son parte de la prueba de la vida cristiana, son parte de la vida, que las pruebas siempre provienen de Dios y son enviadas con un propósito muy especial. Debemos esforzarnos. Usted y yo debemos esforzarnos cuando veamos esas pruebas. ¿Y qué debemos hacer? Creer y entender que son para nuestro bien, que ellas son nuestras aliadas, son nuestras amigas, que nos perfeccionan, como vimos, nuestro carácter, que purifican nuestra fe, que hacen que manifestemos nuestro verdadero carácter también. Y también vemos lo que hay en nuestro corazón por medio de la prueba, si hay ira, si hay celos, si hay rebeldía, si hay amargura, si hay arrogancia. Eso hace la prueba, eso muestra. Para mantenernos también, la prueba sirve para mantenernos humildes, para humillarnos, para hacernos más dependientes de Dios, para hacernos caer de rodillas. También es necesaria la prueba para que busquemos a Dios. Quiero leerles una reflexión que me encantó. Yo a veces les digo a la iglesia algo, que si usted mete limones a la licuadora, ¿qué va a salir? Jugo de limón. Y si usted mete a un cristiano en la prueba, ¿qué debe salir? ¿Qué debe salir? Si el cristiano está en la prueba, debe salir el carácter de Cristo. Es lo que la gente tiene que ver, a Cristo. Entonces, vi una reflexión y me llamó la atención, y es corta para que terminemos. Dice, el valor de una persona es como una bolsita de té. Nunca sabes lo que va a salir ni cuál es su calidad hasta que no le metas en agua bien caliente. Tiene que ver con la prueba, ¿cierto? Nunca vamos a saber lo que va a salir de nosotros hasta que no seamos metidos en la prueba. Y entre más fuerte la prueba, más va a salir de nosotros. Y si realmente hemos madurado en nuestra fe, pues va a salir el carácter de Cristo. Pero si realmente estamos como un niño fluctuando en nuestra fe,
no sabiendo realmente si somos o no somos hijos de Dios, con miedos, temores, incertidumbres, pensando que si yo no lo hago, Dios no lo puede hacer. Qué tristeza que hay personas que creen así. Creen en algo que en la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la palabra de Dios. Y si está, por favor, me lo muestran. Y ya mandamos a cambiar la palabra. Pero la palabra es clara que dice, nadie puede agregar nada a su palabra, ni una coma, ni una tilde, dice. Entonces, muchos pretenden que Dios necesita ayuda. Entonces, estamos en la prueba, en la aflicción, y en vez de lugar a Dios, ¿a dónde está yendo usted? Eso está revelando lo que hay en su corazón. Y muchas veces la prueba revela que no somos verdaderamente hijos de Dios. Revela que nuestras confianzas están equivocadas. Entonces, tú eres cristiano, estás pasando por la prueba, ¿qué está saliendo de ti? ¿Qué está saliendo de ti? Si eres cristiano, debes comportarte como cristiano, actuar como cristiano, enfrentar la prueba como cristiano. ¿Y un cristiano qué hace? Depende del Señor 100%. Su confianza está puesta en Él. Así que Dios les continúe bendiciendo. Recuerden las actividades de la iglesia. Miércoles tenemos estudio. Estamos hablando de los tiempos finales y estamos en los tiempos finales. ¿Y en qué nos estamos apoyando? En Mateo 24 y 25. ¿Qué más? Tenemos el Instituto de la Iglesia, estamos estudiando las doctrinas de la gracia y estamos aprendiendo acerca de la perseverancia de los santos. Tenemos un discipulado que está muchos por concluir y estamos esperando que todos lo terminen. Se llama A Su Imagen y lo hacemos en diferentes días de acuerdo a la necesidad de cada hermano. Tenemos altares familiares que los estamos haciendo a nivel virtual, donde estudiamos la palabra para fortalecer la fe de nosotros y también para orar. Entonces, qué bueno para aquellos que están en estos altares familiares, que continúan y enseñan. Tenemos, por la gracia de Dios, al Señor obrando por medio de nuestras vidas, fortaleciéndonos, animándonos, ayudándonos, hermanos. Entonces, no dejemos de congregarnos, así sea a nivel virtual, a través de un teléfono, a través de los medios que el Señor nos está permitiendo y continuemos orando para que si es la voluntad de Dios, pues podamos congregarnos, ¿cierto? De nuevo, usando los protocolos de bioseguridad, porque no podemos tampoco incumplir con los estamentos del gobierno. Así que bendiciones para todos. Recuerden que el Señor está por nosotros y no en contra de nosotros. Por eso es la prueba, porque Él está por mí, por mi bien. Y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Vamos a orar. Padre, yo te doy múltiples gracias. Gracias por mis hermanos, por sus vidas. Espero que este tema, esta enseñanza, pues haya tocado sus corazones, que dejen de renegar, que dejen de quejarse, que quiten toda amargura de su corazón y al contrario, cuando venga la prueba, pues sabemos que no es fácil, pero podamos decir, Señor, gracias. Yo quiero en esta prueba depender de ti. Permíteme que mi fe sea fortalecida. Yo no quiero alejarme, yo quiero confiar, que la palabra que he leído se vuelva vida en mí, que podamos aprender de Jesús, cómo enfrentó las pruebas en dependencia de su Padre. Y eso es lo que tú quieres y pretendes de nosotros, Señor, que dependamos de Dios en todo y por todo, Señor. Tú quieres dependencia de nosotros, no independencia, no que nos apartemos, sino que confiemos. Perdónanos, Señor, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias capacidades. Perdónanos, porque eso está mostrando rebeldía, está mostrando orgullo, está mostrando, Señor, que estamos abiertamente, Señor, en contra tuya. A pesar de que pretendamos que no sea así, pero cuando en la prueba nos alejamos, algo malo está pasando en nosotros. De pronto te estamos comparando con el Padre terrenal o con los padres terrenales, pero tú no nos abandonas y permites todo con propósitos grandes y maravillosos.
porque son para nuestro bien. Si el oro es necesario que sea refinado para que sea más puro, cuánto más necesario es que nosotros pasemos por diversas aflicciones, por diversas pruebas, para que salgamos cada vez más maduros, más perfectos, Señor, del horno de la aflicción, necesario para ser purificados. Gracias te damos por esta mañana, por los hermanos que se conectaron, por los que más adelante van a ver la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo.